¿Cómo están todos ustedes? Sean muy bienvenidos a un nuevo capítulo del Tiempo en tus Manos, acá en T3 en vivo. Jornadas frías hemos vivido en gran parte de nuestro país. De hecho, no sé si se enteró que Chile y Argentina son los países más fríos del planeta, dejando por supuesto afuera los polos, ciudades, países donde vive la mayor cantidad de personas. Hoy en día Chile y Argentina están registrando las temperaturas más bajas en este gélido invierno del año 2024, tanto en el país trasandino como acá. Hemos tenido varios días con heladas matinales. Vamos a hablar un poquito de eso acá en este capítulo del Tiempo en tus Manos, cómo la temperatura ayuda a ventilar o a generar mala ventilación en ciudades que tienen una cuenca, como por ejemplo la región metropolitana, días que nos contaminamos más, días cuando no llueve, llovió durante mayo, durante junio, luego no hubo más precipitaciones y claramente el aire se nos comienza a complicar. No solamente acá, ciudades como Padre Las Casas, ciudades como por ejemplo Talca en la región del Maule, también Coyhaique en la región de Aysén sufren bastante cuando no hay precipitaciones por la mala calidad del aire. Además vamos a hablar en este capítulo de las abejas, cómo se ven afectadas por las torres de alta tensión. La urbanización cada vez más está tomándose lugares a nivel nacional y a nivel mundial y se ven afectadas otras especies que quizás no tendríamos por qué generarle algún daño. Y también vamos a hablar algo de medio ambiente, como que pintar a lo mejor techos de distintos colores o a lo mejor poner techos verdes pueden ayudar a bajar la temperatura, que hoy en día es crucial. Tuvimos el mayo más caluroso de la historia a nivel mundial, el junio más caluroso de la historia, ya completamos 13 meses seguidos siendo los más calurosos de la historia a nivel mundial. Por más que países como Chile o Argentina estén fríos, claramente la temperatura global sigue subiendo y subiendo. Todo eso y más tratamos en este capítulo de El Tiempo en tus Manos, así que quédense con nosotros. Bueno, y tal como dice nuestra cortina, ya es tiempo de entrevistas, por eso los quiero invitar justamente a hablar un tema que introducía hace un ratito. ¿Cómo puede ayudarnos a lo mejor cambiar las estructuras de los techos de nuestras casas? Ya a lo mejor ponerlos verdes o a lo mejor pintarlos de algún color. Hay un estudio internacional que se publicó en una prestigiosa revista que habla justamente de pintar los techos de color blanco. ¿Cómo puede ayudar eso a quizás disminuir las temperaturas? Por eso queremos hablar en este momento con Alejandro Orellana. Eres doctor en Arquitectura y Urbanismo de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de La Serena. ¿Cómo estás, Alejandro? Gusto de saludarte. Gracias por estar con nosotros acá. Buenos días, gusto saludarte también. Alejandro, con frío. Me imagino también, pues ustedes también allá están con harto frío. De hecho, estos días La Serena ha amanecido con 4, con 5 grados, que claramente no está dentro de lo que están acostumbrados ustedes. Para nada, muy poco habitual y con mucha humedad, entonces el frío se siente muy fuerte. Se siente claramente más fuerte. Claro, entiendo que venimos a hablar de calor aquí. Sí, pues justamente, bueno, ese estudio que te contaba hace un ratito, que les contaba a nuestros televidentes, que apareció en una revista internacional que habla de pintar los techos blancos. ¿Cómo puede ayudar esto? Y me imagino, del punto de vista de mi profesión de meteorólogo, tiene que ver un poco con el concepto llamado albedo, o estoy equivocado. Tiene que ver con la capacidad de los colores de absorber energía, ¿no? Es decir, si un material es más oscuro, va a absorber más energía, más calor, que si un material es de un color más claro, que va a tender a reflejar el calor, ¿no? Y entonces, efectivamente, y esto se sabe hace mucho tiempo, que si uno pinta una superficie de color oscuro, se va a calentar más que si está de un color más claro. Efectivamente va a tener un albedo mayor si es más claro y va a reflejar más la luz del sol y por lo tanto se va a calentar menos. Ahora, no solo depende del color, también depende del tipo de material, ¿no? Hay materiales que se calientan más que otros, ¿cierto? No es lo mismo tocar una baranda de metal en pleno verano, claro, ¿cierto? Que tocar una baranda de madera, ¿no? La temperatura va a ser distinta. También es importante la materialidad, entonces, según lo que tú me dices. De todas maneras, y el estudio que hace el University College de Londres, que se cita, ¿no? Esto del color blanco, efectivamente ellos testearon diversas soluciones que se podrían masificar en Londres para poder bajar la temperatura. Entre ellos estaba lo que mencionaba, ¿no? Los techos verdes, poner paneles solares, claro, pintar de distintos colores. Y efectivamente llegaron a resultados en que una de las más efectivas sería el cambiar la tonalidad, el color de las cubiertas. Ahora esto era una simulación computacional, ¿no es cierto?, para todo el área metropolitana de Londres, y por lo tanto
tiene que ver con explorar posibilidades. Claro. Alejandro. Y se comprueba. ¿Sí? Sí, dígame. No, dime no, termina. No, que se comprueba que en el fondo el color blanco sirve, que Sí. es como un conocimiento popular. Pero ahí venía un poquito la pregunta que te quería hacer. ¿Sirve realmente para a lo mejor disminuir la temperatura de la ciudad, me refiero como ambiente, o sirve para disminuir la temperatura de mi casa? Porque al reflejar la radiación en mi techo no va a absorber, por lo tanto va a disminuir la temperatura del interior de mi hogar. Pero ¿qué pasa con la variable reflexión? ¿No puede generar que aumente Sí. por otro lado? Es que hay que considerar que las ciudades son como unos guateros, ¿no? Atrapan la energía, atrapan el calor, y el problema que están teniendo las ciudades en Europa principalmente, que son muy densas y compactas, es que después no se enfrían en la noche. Ya. Ese es el problema que tienen. Entonces se calientan mucho durante el día y guardan ese calor y, ¿no es cierto?, se generan lo que se llaman las islas de calor. Ahora bien, la reflexión de las cubiertas, por lo general, es hacia arriba. Y por lo tanto generan un efecto de enfriamiento no solamente al interior de la vivienda, que el enfriamiento es bastante importante, sino que lo que demuestra este estudio es que efectivamente el trabajar sobre las cubiertas genera un enfriamiento en el clima urbano. Es decir, la temperatura en general de la ciudad disminuye entre 1 y 2 grados. O disminuiría, porque Claro que estas sí. son simulaciones, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Oye, Alejandro, y si te pongo a ti como arquitecto y urbanista en dos escenarios, ¿qué prefieres? ¿Tanto por costo, quizás por bajar temperatura? Míralo de todo punto de vista. ¿Qué es lo que es mejor? ¿Un techo blanco o un techo verde? Derechamente no pintado verde, sino que con pasto, con algún tipo de plantas. Sí, puesto en la elección, yo me inclino más por trabajar los techos verdes, de todas maneras, porque tienen otras externalidades, ¿no? Tienen Claro. otros beneficios, tanto desde el punto de vista del bienestar de las personas, ¿no? Nosotros necesitamos contacto con la naturaleza, como de los efectos que tiene sobre la calidad del aire, más allá del efecto mismo de la temperatura. Porque hay que tener en cuenta que si yo pinto el techo blanco, voy a generar frío en invierno. Es decir, claro, efectivamente la vivienda se va a abrigar menos. Y en climas como los que habitamos nosotros, que tenemos temperaturas extremas, ¿no? En algunas zonas del país, claro, ahora en Santiago debe estar haciendo mucho frío, pero en febrero hacía calor, hacía mucho calor. Entonces, el cambio climático nos va a llevar a que tengamos fenómenos más extremos de temperatura. Y por lo tanto, el pensar nuestras cubiertas, el pensar nuestros techos, más allá de pintarlos blancos o poner techo verde encima, tiene que ver con cómo trabajamos la aislación de ese techo para que efectivamente tenga la menor pérdida térmica posible. Y a propósito, es que decir, bueno... que en invierno... Sí, en invierno que en claramente invierno puede ser sea distinto. tibio, Claro. y en verano sea fresquito. Sí, y a propósito, Alejandro, qué bueno que me dijiste sobre la aislación, porque para terminar, no puedo dejar de preguntarte algunas recomendaciones para el público que nos está mirando y escuchando. ¿Cómo pasamos este frío adentro de la casa? ¿Qué recomendaciones desde el punto de vista quizás de que la casa ya está construida, por lo tanto no puedo hacer mayores cambios? ¿Qué cambios puedo hacer como rápidos y que me permitan a mí tener una mejor aislación en el hogar? Lo primero es tratar de evitar la filtración de aire, ¿no? Es decir, revisar las ventanas, revisar las puertas. Muchas veces por debajo de la puerta basta con poner a veces unas bandas que son como unos cepillos, Claro. y con eso evito que se filtre el aire. ¿Por qué? Porque podemos calentar nuestra casa, pero el calor se escapa hacia donde esté más frío. Y por lo tanto, afuera siempre va a estar más frío, se va a ir por estos puentes térmicos que se llaman, ¿no es cierto?, o filtraciones que pueden estar principalmente en las puertas y en las ventanas. Lo otro es no pretender que toda la casa esté calefaccionada, sino que es trabajar por compartimentos, una estrategia también low cost, ¿no? De ir temperando la casa, ¿no es cierto? Tener mucho cuidado con los distintos tipos de calefacciones, porque algunas generan humedad. La calefacción a gas, por ejemplo, genera humedad y por lo tanto a largo plazo es más perjudicial que usarla, ¿no? Y básicamente eso. Ahora, inversiones de más, vamos subiendo el precio, claro, ¿no es cierto? aislación. Indica poner aislación principalmente en las cubiertas,
en los tabiques. Muchas veces las casas tienen ampliaciones, que en la ampliación no le pusieron aislación en los muros, entonces esas ya son intervenciones de más costo, ¿no? Que de todas maneras a largo plazo, ¿no es cierto?, se termina financiando, porque el costo de la calefacción, totalmente, considerando lo que se está discutiendo de las alzas eléctricas, sí, exactamente, cada vez va a ser más caro. Claro que sí. Bueno, Alejandro, te quiero dar las gracias por haber estado con nosotros acá en El Tiempo en Tus Manos, hablando de este estudio, de los techos blancos, de techos verdes y también de cómo aislar una casa de manera correcta, sobre todo en estos tiempos que estamos teniendo tanto frío, no solamente en la zona central, tú lo estás demostrando ahí por lo abrigado que estás también en la región de Coquimbo. Sí. Así que, Alejandro Orellana, doctor en Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de La Serena, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Chao, que estés bien. Bueno, hablábamos con Alejandro de estos techos para bajar. Hay que ver bien el contexto ahí. Uno dice, ¿cómo calentamiento global si tenemos un frío horrible? Claro, tenemos que pensar que esto es a nivel mundial, a nivel global y a nivel promedio. No implica que no podamos tener algún país del mundo muy frío, y eso es propio también del cambio climático. Estos cambios bruscos que hemos tenido de tener un mayo muy lluvioso, un junio muy lluvioso, y pasamos de una, sin darnos cuenta, a lo mejor solamente pestañeando, a un julio muy pero muy frío y que no veíamos quizás hace bastantes años. Eso también nos genera otras cosas colaterales, como por ejemplo ciudades como Santiago que se contaminen mucho. Por eso queremos conversar con ustedes que nos están viendo ahí en sus casas, qué es lo que es la contaminación atmosférica y por qué hay ciudades como Santiago, como Coyhaique, por ejemplo, que se contaminan tanto. Ahí tenemos una imagen de una ciudad mega contaminada, un tema que se comenzó a hablar acá en Santiago, por ejemplo, por a fines de los años 80. Habían proyectos que hablaban de cortar la cordillera de la costa justamente para que el flujo de viento circulara. Quizás un daño ambiental gigante, menos mal que no se hizo, pero no sé si hubiese sido mucho beneficio, porque hay varios factores acá que inciden en que ciudades como Santiago, pongo el caso también de Coyhaique, a pesar de que a lo mejor el tipo de contaminante puede ser distinto, pero Coyhaique también tiene una condición similar a Santiago, que es prácticamente un hoyo. Piensen en una olla. Una olla es una estructura profunda que está rodeado de paredes del mismo material de la olla. Esas paredes podríamos pensar que en la región metropolitana o por ejemplo en Coyhaique son cadenas montañosas. Pasemos a la siguiente gráfica para ir explicando un poquito más eso. Ahí tenemos por ejemplo un vuelo virtual de la región metropolitana. ¿Qué tiene de particular la región metropolitana que hace el primer factor, que es el factor geográfico, que nos contaminemos tanto? Ahí lamentablemente quizás Pedro de Valdivia no tuvo mucho ojo en elegir este lugar para asentar la ciudad de Santiago, en el sentido de que si bien tenemos una vista maravillosa de cordilleras, sobre todo cuando están nevadas, claramente geográficamente es un hoyo. Santiago es literalmente un hoyo. ¿Por qué? Porque tenemos la cordillera de los Andes, por el otro lado tenemos la cordillera de la costa, por el norte tenemos la cuesta de Chacabuco y por el sur tenemos la angostura de Paine. Si bien algunas montañas más altas, otras más bajas, cordillera de la costa, por ejemplo, cercano en promedio a los 2.000 metros sobre el nivel del mar, la cordillera de los Andes podríamos llegar hasta fácilmente los 5.000, incluso más metros sobre el nivel del mar, lo que hace que esto, llamado región metropolitana, donde está lleno de construcciones, lleno de fábricas, lleno de vehículos, llenos de casas, de hogares que también necesitan calefaccionar, genere una especie de hoyo, una especie de agujero. Veamos la siguiente lámina para ver por qué nos contaminamos tanto. Ya tenemos el factor geográfico, el hoyo, la estructura que es hacia abajo de esta cuenca llamada región metropolitana rodeada de cerros. Por otro lado tenemos los factores meteorológicos. ¿Qué tenemos? Predominio de altas presiones. ¿Qué es lo que es? Aire, que pesa más que el alrededor. Es como que yo me siente en una silla, la silla la voy a presionar hacia abajo, por lo tanto el aire de la cuenca de Santiago se presiona contra la superficie, generando que en verano, por ejemplo, se sobrecaliente en algunos sectores, pero en invierno, producto de los cerros y de ese aire que lo mantengo abajo, no pueda salir la contaminación. Ausencia de viento. Aunque ustedes no lo crean, en Santiago hay más viento en verano que en invierno. Claro, cuando hay sistemas frontales, por supuesto que hay más viento en Santiago, pero en promedio el viento mayor es el viento más anticiclónico. Cuando hay diferencia de temperaturas muy bruscas, tenemos 30 grados en la tarde, tiende a salir ese viento por ahí por septiembre y ya al menos hasta el verano. Pero en invierno, si no hay sistemas frontales, en Santiago prácticamente no hay viento.
Por otro lado tenemos la inversión térmica, que ya vamos a hablar un poquito qué es lo que es eso, y finalmente la ausencia de precipitaciones. No sé si ustedes se acuerdan, mayo, junio, prácticamente no tuvimos problemas de calidad del aire en la región metropolitana. ¿Por qué? Porque fueron meses muy lluviosos. El mayo y el junio más lluvioso prácticamente de los últimos 21 años acá en la capital, y eso rápidamente aleja el fantasma de la contaminación. ¿Por qué? Porque ya la presión no es alta, la presión es baja, por lo tanto levanta la masa contaminante, porque hay viento, porque no hay inversión térmica, las temperaturas no son tan bajas, no son bajo cero, y porque tenemos presencia de precipitaciones. Veamos la lámina siguiente que tenemos preparadas. El factor meteorológico, predominio anticiclónico. Aquí tenemos esta imagen del modelo Windy, que siempre utilizamos mucho acá en Tele 13 para enseñarles a ustedes y para contarles la situación que viene. Acá tenemos una H que significa high en inglés, alta presión. Son isobaras estas líneas que a medida que yo veo que van aumentando hacia el centro, vemos que es un centro de baja presión. ¿Qué es lo que es esto? Aire que pesa más que el alrededor. Esta es la alta presión de características frías que ha estado dominando todos estos días en gran parte de la zona central, centro-sur, sur del país e incluso hasta prácticamente la zona centro-norte, donde estaba Alejandro hace un rato. En La Serena también están teniendo bajas temperaturas, no bajo cero, pero claramente bajas para lo normal. Esta es una alta presión de origen polar, es decir, inyecta en su circulación aire desde el polo y lo inyecta a nuestro país y también a Argentina, por ejemplo, generando que tengamos amaneceres bajo cero. Como esto es aire, no es nubes, tenemos el cielo desprovisto de nubosidad, por lo tanto se escapa el calor radiativo y genera en la noche un fenómeno conocido como la inversión térmica, que es lo que vamos a revisar en la siguiente lámina. Un factor meteorológico muy importante: si tenemos dos noches, una noche nublada que amanece, por ejemplo, con 5 grados y una noche despejada que amanece con -2, esa noche del -2 genera este fenómeno conocido como inversión térmica. Esta es la situación normal. ¿Qué significa la situación normal? La temperatura disminuye con la altura. Siempre la temperatura en promedio, en condiciones normales, debería disminuir con la altura. Es decir, por ejemplo, tener 8 grados en superficie. Si yo voy subiendo, tener 4, luego si sigo subiendo una montaña probablemente voy a llegar al 0 grado, que es el lugar donde está la isoterma cero. Para que tengan en promedio, la temperatura disminuye 0,6 grados aproximadamente por cada 100 metros. Tenemos aire más caliente abajo, más frío arriba y aire muy frío arriba, por lo tanto la masa contaminante puede levantar. ¿Qué pasa en estos días de inversión térmica? Como la temperatura baja en la primera capa de aire, baja mucho, se establece una bolsa de aire frío en la parte baja. Y el aire frío pesa más que el aire cálido, por lo tanto no lo podemos sacar con nada. ¿Qué tenemos alrededor? Cerros, que encierran mucho más la alta presión arriba, que le ponemos la tapa. Abajo estamos nosotros generando contaminación, por lo tanto claramente a esa contaminación, mientras no cambie esa inversión térmica, no la vamos a sacar con nada y comienzan a subir los índices de calidad del aire. Vienen las alertas de las autoridades, preemergencia, alerta, emergencia ambiental, justamente para bajar un poco los niveles de contaminación, que por ahora es lo único que podríamos controlar. Vamos a seguir conversando de estos temas, de cambio climático, de meteorología. Viene un tema muy interesante más adelante de cómo afectan las abejas las torres de alta tensión, algo que nosotros ocupamos para nuestra vida diaria. Así que los dejo invitados a que sigan en El Tiempo en Tus Manos. Volvemos luego de una pequeña pausa. La Conmebol Copa América Estados Unidos 2024 entra en una etapa decisiva con un partido de alto impacto que nos dará el segundo finalista. Hoy, la Garra Charrúa enfrenta al sorprendente elenco cafetero. Uruguay versus Colombia, desde las 18 horas, con los relatos de Ignacio Valenzuela y los comentarios de Juan Cristóbal Guarelo. Conmebol Copa América Estados Unidos 2024, semifinal, Uruguay versus Colombia. Hoy, desde las 18 horas, por el 13 y 13 Go. Jugamos con el corazón. Disfruta tus promos favoritas solo por Pedidos Ya. Encuentra hoy miércoles en McDonald's el McCombo Grande Big Mac a 4,500 pesos. No dejemos de pedir. Pedidos Ya, delivery oficial de La Roja. Si sufre de dolor en el pie, dolor en el tobillo, dolor de rodilla, dolor de cadera, incluso dolor de espalda baja, si solo estar de pie le causa dolor y fatiga, el problema podría estar en sus pies. Cuando sus pies están desalineados, todo su cuerpo está desalineado y tiene dolor. La solución: arreglar el problema en sus pies y aliviar el dolor en todo su cuerpo.
Presentamos Super Torix, las innovadoras plantillas ortopédicas que pueden aliviar el dolor al instante en sus pies, tobillos, rodillas, caderas y espalda, alineando adecuadamente sus pies y disponibles ahora mismo para ustedes sin tener que ir al médico. Son maravillosas, no me duele. Increíbles. Realmente no sabía que las necesitaba hasta que las probé. Super Torex ha cambiado mi vida porque mi dolor de espalda ha desaparecido totalmente. Me hacen sentir más energía, ya no estoy tan cansado al final del día. Deje de sufrir y vuelva a las actividades que ama. Super Torix están diseñadas con soporte de arco óptimo para distribuir la presión de manera uniforme mientras estabiliza su talón gracias al exclusivo talón BioLock. Pero además las patentadas y personalizables inserciones de equilibrio biodinámico aseguran un contacto perfecto de sus pies con el suelo en cada paso que dé. Si sufre problemas como juanetes, fracturas por estrés, dedos de martillo, tablillas en la espinilla, fascitis plantar, tendinitis, ahora puede adquirir aparatos ortopédicos clínicamente efectivos a una fracción del costo de la ortopedia prescrita por el médico. Las ortesis recetadas por el médico pueden costar una verdadera fortuna en tiendas especializadas y demorar semanas en estar listas. Pero no pagará eso ni tendrá que esperar. Usted recibirá las plantillas ortopédicas personalizables Super Torix a un precio muy especial de lanzamiento. Llame en los próximos 30 minutos y reduciremos el precio a la mitad. Sí, pagará solo la mitad del precio original de la Super Torix. Y si es una de las primeras 50 personas en llamar, le enviaremos de obsequios un segundo par de Super Torix. No deje pasar esta oportunidad de alinear sus pies. ¡Llame ya! Disfruta tus promos favoritas solo por Pedidos Ya. Encuentra hoy miércoles en McDonald's el McCombo Grande Big Mac a 4,500 pesos. No dejemos de pedir. Pedidos Ya, delivery oficial de La Roja. ¿Sabías que en Mercado Libre puedes encontrar miles de productos top? Y si lo que te llegó no era lo que esperabas, las devoluciones son fáciles y gratis. Productos top, devoluciones gratis y el envío más rápido de Chile. Prueba la experiencia de vivir con 5 estrellas. Mercado Libre, lo mejor está llegando. Seguimos haciendo el tiempo en tus manos acá en T3 en vivo. Ya les contaba que estamos con un interesante entrevistado. Primero quiero contarles que según un estudio reciente se ha comprobado que las abejas sufrirían en su proceso de polinización a raíz de estar cerca de torres de alta tensión, algo que claramente hay prácticamente en todas partes, en nuestro país claramente mucho. Además, estos insectos sufrirían de estrés en esos momentos. El estudio se ha detectado según las florcitas que hay cerca de las torres de alta tensión y cómo han tenido ahí alguna variación. Por eso los quiero invitar a conversar con justamente el director de este estudio. Él es Marco Molina, director del Centro de Ecología Integrativa de la Universidad de Talca. ¿Cómo estás, Marco? Gusto de saludarte. Buenos días, Gianfranco, un gusto. Igualmente para mí. Primero, bueno, preguntarte, me imagino que congeladísimos allá en la región del Maule, ¿cierto? Bastante. 0 grados por acá, sí. En la mañana al menos. Sí, mucho frío han tenido temperaturas hasta menos 5 días anteriores en Talca y claramente en la tarde tampoco ha subido mucho. Para meternos un poquito en el tema, Marcos, cuéntanos un poquito cómo surgió la necesidad de hacer este estudio, ustedes ahí en la Universidad de Talca, de ver cómo afectan las torres de alta tensión a las abejas. Bueno, yo creo que el estudio surge como la mayoría de las investigaciones naturalistas que se basan en la observación en terreno. Nosotros nos fijamos que cuando hay torres de alta tensión y los tendidos eléctricos que conducen esta electricidad, la vegetación es distinta que en comparación a un par de metros, y vimos que las abejas cuando polinizan tienen un comportamiento distinto. Tienen un comportamiento que es mucho más errático y tienen una actitud de tratar de escapar precisamente de estas flores que están bajo estos tendidos o bajo la influencia del campo electromagnético. Y esto nos llevó, en base a esta observación, a hacernos la pregunta: ¿cuál es el efecto que estaría generando los campos electromagnéticos que inducen, en este caso las torres de alta tensión y su tendido eléctrico, sobre las abejas, sobre la fisiología, sobre la bioquímica de las abejas y cuáles son las consecuencias en la polinización y en la estructura comunitaria vegetal, claro, de los ambientes donde están estos polinizadores? Claro que sí. Oye, Marco, ustedes llevan varios años con este estudio, tengo entendido que prácticamente del año 2019, y es más o menos el tiempo en que Chile lleva en una mega sequía.
específicamente, por ejemplo, en la región del Maule. Entonces, ¿por qué yo tendría que pensar que es por las abejas y no por la sequía que hayan menos flores? ¿Qué te hace irse por ese camino? Bueno, no solamente que haya menos flores, efectivamente la sequía afecta la floración. La sequía también afecta la calidad del polen o la calidad del néctar, como recompensa también por el servicio de polinización. Pero nosotros no solamente hicimos experimentos en el campo, sino que también hicimos experimentos en laboratorio simulando las condiciones de los campos electromagnéticos. Por lo tanto, dejamos fijos cualquier otra variable, como la sequía o como los contaminantes o como los pesticidas ambientales, que también son causantes de posiblemente la mortalidad. Y nosotros nos fijamos que efectivamente los campos electromagnéticos que inducen estas torres de alta tensión, como así lo replicamos en el laboratorio, son los que estarían generando modificaciones en distintos genes de la abeja. Y muchos de esos genes tienen que ver con la orientación. Es muy interesante porque las abejas tienen algunos genes que les permite esta relación visual con la flor y también la orientación de ir a una flor y saber cómo volver a su colmena. Y cuando pasan por estos campos electromagnéticos, esos genes se ven afectados y por lo tanto las abejas se pierden. Y eso es independiente de los contaminantes o independiente de la sequía, ya que los factores fueron aislados. Por otro lado, cuando pasan por estas torres de alta tensión, vemos que hay algunos genes que se activan y esos genes tienen que ver con proteger a la abeja de aumento de la temperatura. Al parecer los campos electromagnéticos activan algunos compuestos que tienen en el cerebelo o en la parte abdominal de las abejas, que son como unos pequeños magnetos que se agitan, por decirlo, y eso le genera un aumento de la temperatura. Entonces, independiente de los factores de sequía o no, el efecto de los campos electromagnéticos sobre la polinización y sobre la abeja, su fisiología, es evidente. ¿Hay alguna, Marco, no sé si llamarlo solución o alguna vía que pueda a lo mejor generar una diferencia en este sentido de que las abejas no se sientan tan afectadas? Porque las torres de alta tensión están y yo creo que siempre van a estar. O no sé si también ustedes, por otro lado, han investigado cuál es el efecto que puede tener, por ejemplo, en las abejas o en otra biodiversidad, las energías renovables, por ejemplo, que es algo que está entrando harto en nuestro país. Sin duda, la respuesta es complicada porque, como tú sabes, al menos acá en la región del Maule todavía tenemos muchas zonas rurales que necesitan conectividad. Totalmente. O necesitan que llegue la electricidad. Sí. Y la única forma es a través de estas torres de alta tensión y estos tendidos eléctricos. Lamentablemente, muchos de los tendidos eléctricos los pasan al medio de los campos de cultivo. Y nos han dado cuenta que el pasar los tendidos eléctricos por los campos de cultivo va a generar que muchos de estos cultivos queden sin ser polinizados. Entonces, finalmente es un problema desde el punto de vista de la seguridad alimentaria. Ahora, ¿cómo podríamos un poco paliar esto? Es que quizás el tendido eléctrico tenga una altura mayor, ya que hay una tasa de extinción de este campo electromagnético que tiene que ver con la altura de los cables y tiene que ver con la distancia entre torres. Por lo tanto, en base a estos estudios, uno podría manejar a qué altura pone el tendido eléctrico y a qué distancia pone una torre de otra. Y en ese sentido uno podría generar que bajo estas torres de alta tensión el efecto sea mucho menor. Marco, tú como doctor, por supuesto, de la especialidad y muy entendido, ¿puedes explicarnos un poquito más a las personas que nos están escuchando? Porque claro, uno dice las abejas ya polinizan, pero por ahí también se habla de que si desaparecen las abejas probablemente desaparezca prácticamente la vida en este planeta. ¿Cuál es la real importancia que tienen las abejas aparte de simplemente polinizar? Total. Las abejas son uno de los principales polinizadores a nivel mundial y son muy eficientes. Si no hay polinización, que es un servicio ecosistémico, pero posiblemente haya una menor biodiversidad, hay un menor intercambio génico entre las poblaciones, lo cual le da una resiliencia ante efectos ambientales como el cambio climático. Pero por otro lado, la ausencia de polinizadores tan eficientes como son las abejas va a determinar que muchos cultivos tengan un menor rendimiento, una menor productividad. Por lo tanto, no solamente afecta el punto de vista de la biodiversidad, sino que pone en riesgo la seguridad alimentaria a nivel mundial. Ok, Marcos, bueno, te quiero dar las gracias por haber estado con nosotros. Marco Molina, director del Centro de Ecología Integrativa de la Universidad de Talca. Muy interesante lo del estudio, ojalá podamos seguir avanzando y bueno, ahí buscar cómo podemos también, a mi criterio siempre, está bien que sigamos avanzando, pero cuajar la vida entre todas las especies y también nosotros los seres humanos acá en este planeta. Muchas gracias, Gianfranco, que tengas buen día. Gracias, igualmente, cuídate, que esté muy bien. Bueno,
Ahí hemos terminado la edición de hoy del Tiempo en tus Manos. Los dejo invitados a ustedes a que puedan revisar el capítulo otras veces acá en T3 en vivo, en el canal de YouTube, en todas las redes sociales de Tele 13, y los dejo invitados a una nueva edición la próxima semana. Cuídense mucho, que estén muy bien. Chao.